Bueno, mis hijos, vamos a empezar con la clase. El día de hoy vamos a ver el capítulo 12. Vamos a ver fármacos antiepilépticos o anticonvulsivos. Como ustedes lo encuentran, es lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer es una clasificación de las convulsiones. Las convulsiones se clasifican en dos grandes grupos, primero que todo, que son parciales, o pueden encontrarla como focales, dependiendo, y en generalizadas. Esos son los dos grandes grupos primero. Entonces, las convulsiones normalmente se caracterizan por un evento neuronal de alta frecuencia que tiende a ser sincronizado, que puede ser de una sola parte del cerebro o de todos, que es de una amplia variedad de formas, y aquí estamos viendo la clasificación inicial. Cuando hablamos de aquellas focales, estamos hablando de que afectan una sola área del cerebro, solamente una, y normalmente es el lóbulo temporal, la parte medial del lóbulo temporal, parte medial. A menudo estas convulsiones son precedidas por un aura, o sea, es como la gente con el dolor de cabeza que dice, ya yo sé que me da un dolor de cabeza porque vieron algo o sintieron alguna cosa. Entonces, así sucesivamente. Estas mismas se subdividen en dos tipos, que son simples y complejas. Aquellas simples son en donde la conciencia está intacta, la persona sabe lo que está pasando, la persona lo va a recordar, puede ser motora, puede ser sensitiva, puede ser psiquiátrica, puede ser autonómica. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, un brazo que se te está moviendo en un solo lugar, para poner un ejemplo, o una pierna, ya que estamos en estas partes del cerebro, no sé, se te mueve una sola área del cerebro. O pueden ser complejas. Las complejas son las que te alteran la conciencia. Entonces, C con C, compleja conciencia. Es complejo porque te hace perder la conciencia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Las generalizadas, por otra parte, afectan gran parte del cerebro, afectan varios lugares, 2, 3, varias zonas, y esta se subdivide en muchas más áreas. Puede ser, por ejemplo, de ausencia, que es la que se conoce como el petit mal, el pequeño mal. Entonces, en esta nosotros encontramos ondas que se llaman speak and wave, o sea, ondas como con puntas y olas de 3 Hz. Esta no tiene una confusión posital, no tiene un estado de cataplexia, simplemente las personas con convulsiones de tipo ausencia normalmente son niños, y son estos niños que no progresan en la escuela ni nada, y que tú les estás hablando y ellos se quedan con la mirada fija en un viaje astral, pero el viaje astral de ellos es sumamente real, de 30 segundos, un minuto, lo que sea, y ellos no tienen idea de lo que pasó, y tú le hablaste de todo y ellos estaban ahí sin pestañear, sin nada, totalmente idos hasta por un minuto. Y realmente bien, qué sé yo, se caracteriza porque son niños que regularmente no mejoran en la escuela, pero no son niños necios, simplemente son niños que no mejoran y que parece como que siempre están en el aire. Están las mioclónicas. Las mioclónicas son aquellas que tienen movimiento repetitivo y rápido. Están las tonicoclónicas. Las tonicoclónicas son las más comunes cuando uno piensa en convulsiones. Son la de el gran mal, y estas alternan movimiento y rigidez. Son las que siempre
Bueno, no, las que salen en las películas realmente son más bien como tónicas porque se tiran en el piso y tiemblan así, todos duros. Pero las tonicoclónicas son las que salen bacán en la película, que la gente tú ves que se menea y estira los brazos y los encoge, que parece más de película de terror realmente. En las de películas de acción casi siempre son tónicas. Ellos caen y se quedan duros y empiezan a convulsionar y tú lo ves que se mueven fuertemente, que es otra clasificación. Y la última clasificación es la atónica. Esta gente que convulsiona, pero ellos caen en el piso así como y se desbaratan, totalmente cataplégicos, totalmente flojos, guangos, como tú quieras decirlo, como totalmente idos. Entonces, ya sabiendo estas clasificaciones, tenemos que saber qué es epilepsia. Cuando nos referimos a epilepsia, estamos hablando de un desorden de convulsiones recurrentes. Esto no incluye convulsiones febriles. Si el paciente tiene menos de 6 años de edad y convulsiona cuando le llega una fiebre en 39-40, eso no es epilepsia, eso es simplemente una convulsión febril que es diferente. Yo borrando esto con el borrador. ¡Uy! Dame a darle a borrar todo. Entonces, tenemos que diferenciar también lo que es estatus epiléptico. El estatus epiléptico es cuando una persona tiene convulsiones continuas, o sea, está convulsiona ahora, convulsiona de nuevo, durante 5 a 30 minutos, o convulsiones recurrentes que pueden ya tú distinguir que tienes un problema en el cerebro, que ya te está haciendo una injuria. A nadie se le deja convulsionando 5 minutos, eso no es así. Si una gente convulsionando, normalmente tú empiezas a tomar medidas. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. La etiología de las convulsiones va a depender mucho de muchos factores, porque puede ser metabólica, puede ser por temperatura, puede ser por muchísimas cosas. Algunos textos te lo clasifican según la edad. En los niños puede ser por causas genéticas, por infección, que aquí entrarían normalmente las febriles, por traumas, por enfermedades congénitas o por desórdenes metabólicos. En adultos puede ser, por ejemplo, por tumores, puede ser por trauma, puede ser porque le dio un ACV, puede ser por infecciones como por ejemplo una meningitis, etcétera. Los tumores, los traumas, los ACV, los tumores ocupan espacio, los traumas porque pueden matar tejido, los ACV normalmente porque es tejido muerto. Ustedes pueden investigar un poco más sobre eso, pero es bueno que sepan que esas son las etiologías principales. Y en los adultos mayores, en los ancianitos, vamos a ponerle B de viejo verde, normalmente los ACV son la primera causa, seguido por tumores, luego traumas, desórdenes metabólicos e infecciones. Entonces, esas son las clasificaciones de las convulsiones y su etiología principalmente. Sigamos entonces con la siguiente parte, que ya serían los medicamentos. En la clase pasada nosotros estuvimos hablando de las benzodiazepinas. Ya ustedes saben que se unen a los receptores GABA. ¿Y qué ellos hacen con los canales de cloro? Estos son los que aumentan la frecuencia en la que se abren los canales de cloro o aumentan la duración. Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Cuáles serán estos? Bueno, se utilizan para el tratamiento de urgencia o para tratamiento agudo. Se pueden utilizar como coadyuvantes del tratamiento, o sea, tú estás dando un medicamento y aparte tú le das una benzodiazepina.
Y tenemos algunas ventajas, como por ejemplo el diazepam, pensado para estos momentos oscuros, tiene una presentación vía rectal para que sea de fácil administración durante las convulsiones. Tenemos otros anticonvulsivos como la carbamazepina. Este bloquea los canales de sodio, inhibiendo el potencial de acción. Recordamos que en nuestro potencial de acción tenemos la salida de potasio, la entrada de sodio, la meseta de calcio, quema potasio, que hiperpolarización, bueno, repolarización, que cloro, que no sé qué, y así sucesivamente. Entonces, bloqueamos esta parte con el medicamento y ya no hay potencial de acción. Este es primera línea de tratamiento para neuralgia del trigémino, pero también se utiliza para convulsiones focales o convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Y es importante que sepan que puede empeorar una crisis de ausencia, así que no debe dársele a niños que la padezcan. Efectos adversos. El primero es la discrasia sanguínea. ¿Qué significa discrasia sanguínea? Significa que problemas en la síntesis o en la creación de células de la sangre. Entre ellas puede haber, por ejemplo, agranulocitosis, anemia, trombocitopenia, todo depende. Diplopía, que ya ustedes saben que es visión doble, es también teratogénico. Juraba que había otra imagen aquí. Es teratogénico. En cuanto a la teratogenia, normalmente ella lo que hace es defectos del tubo neural, paladar hendido, labio de porino, espina bífida, cosas así. Pueden ver eso por ejemplo, en el First Aid, en el capítulo de neuro. Hay un cuadro bien chiquitito que explica eso bien cómodo. Puede causar síndrome de secreción inadecuada de ADH, que este va a ser un paciente que tenga como mucho líquido, tenga una hiponatremia, es lo primero, pero esta hiponatremia va a ser eubolémica, va a tener mucha bolemia, va a tener poco sodio, y este es un paciente que no va a tener edema porque tiene mecanismos compensatorios. Entonces, un paciente cuya orina está muy concentrada, pero cuya sangre está muy poquito concentrada. Síndrome de Stevens-Johnson, que esta imagen que ahora ya no quiere salir. Bueno, ahí está. Síndrome de Stevens-Johnson, busquen cuál es su definición. Y la osteoporosis. Esta osteoporosis es porque este medicamento aumenta el catabolismo de la vitamina D. Y ya ustedes saben que la vitamina D es importantísima para la homeostasis del calcio. Entonces, ya ustedes saben. Etosuxamida. Etosuxamida es un medicamento que bloquea los canales de calcio tipo T del hipotálamo. Se utiliza para crisis de ausencia, que ya explicamos que normalmente ese es el niño que es tranquilo pero que no aprende en la escuela y que nadie entiende por qué aprende, y que él se ve en un viaje astral que realmente es una convulsión. Entonces, crisis de ausencia. Este medicamento tiene el problema de que causa fatiga, causa malestar gastrointestinal, cefalea, prurito y síndrome de Stevens-Johnson. Algo que ustedes van a ver que casi todos los medicamentos causan síndrome de Stevens-Johnson. Entonces es como comodín, síndrome de Stevens-Johnson. Mejor averigüense cuál de ellos no lo causa y así es más fácil. Gabapentina. La gabapentina es un análogo del GABA, por eso se llama GABA. Gabapentina. Claro, hay que aprovechar. Esto entonces inhibe los canales de calcio de alto voltaje de la neurona presináptica. Entonces, ¿cómo funciona esto? Va a los canales presinápticos de alto voltaje de calcio, ¿verdad que sí? Vamos a dibujar nuestra neurona presináptica. Siempre me la imagino como en azul. Entonces tenemos nuestra neurona presináptica, bien horrible que me salió. Y tenemos aquí nuestro unión neuromuscular y así. Entonces tenemos aquí los canales para calcio
donde se supone que se va a unir el calcio para que las vesículas que están llenas de neurotransmisor se fusionen con la membrana de la neurona y sean liberados. Entonces, al bloquear estos canales de calcio, se evita que esas vesículas se unan con la membrana y liberen su neurotransmisor. Por lo tanto, no van a llegar nunca a los receptores y no se va a estimular. Esto es más usado principalmente para lo que es la neuralgia postherpética, que es esto que está aquí, después de que te da un herpes, zóster. Es algo común que el paciente se quede con un dolor permanente en ese dermatoma. Entonces, para tú tratar ese dolor permanente, tú utilizas gabapentina. Y también puede utilizarse en neuralgia del trigémino, pero lo más excelente, lo mejor usado es la carbamazepina, que ya hablamos de ella. Sus efectos adversos son sedación y fatiga. Este medicamento presenta una absorción no lineal y esto es interesante porque se supone que en el intestino él vendría teniendo como unos transportadores y estos transportadores, igual que pasa con los transportadores de glucosa, se saturan y entonces al saturarse no puede pasar el resto del medicamento y se excreta sin cambios. Normalmente se excreta en el riñón, así que hay que tener cuidado en pacientes que tengan insuficiencia renal. Vamos a dibujar los riñoncitos. Hoy no me salieron, pero bueno. Si el paciente tiene insuficiencia renal, no se le puede dar porque entonces se quedaría por ahí dando vuelta. Siguiente medicamento. La motrigina. La motrigina es un bloqueador de los canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, también este tiene la segunda intención de que inhibe la liberación de glutamato. Entonces, por un lado, bloqueo el potencial de acción y por otro lado, bloqueo el medicamento del neurotransmisor que es excitador. Afecta principalmente, es muy bueno en pacientes que tienen convulsiones focales, tónico-clónicas y de ausencia. Es muy bueno, también es un modulador del estado de ánimo, pero tiene que reducirse la cantidad de la motrigina si se añade ácido valproico o valproato. Pueden encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. Causa síndrome de Stevens-Johnson, como todos, y causa una enfermedad bien extraña que ustedes van a tener que buscar, que se llama linfocitosis hemofagocítica. Sí, tienen que buscarla porque hay que aprender qué son esas enfermedades extrañas. Entonces, levetiracetam. Este medicamento tiene un nombre bien extraño, porque como leve y como que no sé, yo pienso en Leviatán y cosas extrañas como esa. ¿Y por qué yo pienso en esas cosas raras? Porque este medicamento tiene como efecto adverso que causa síntomas neuropsiquiátricos. Entonces, cuando yo pienso en esas cosas, yo pienso eso como una locura. Y para mí, por eso yo lo relaciono. Aquí viene la parte graciosa de algo que me molesta de muchos medicamentos. Los textos empiezan diciéndote que el mecanismo es desconocido, pero luego te dan una descripción de cómo ellos dicen que funciona. Entonces tú te quedas como, ¿funciona o es desconocido? Y si ustedes saben todo eso o teorizan todo eso siendo desconocido, ¿qué pasaría si supieran qué hace? Entonces, según ellos, modula la liberación de GABA, que ya saben que es inhibidor, y la liberación de glutamato. Entonces, por un lado, ayuda a inhibir, estimulando la inhibición, y por otro lado, inhiben la estimulación. Y eso me da al final inhibición por 2, o inhibición al cuadrado, como ustedes quieran verlo. También inhibiría los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, evitaría lo mismo de la neurona presináptica y la liberación de los neurotransmisores. Se utiliza en convulsiones parciales y convulsiones tónico-clónicas. Fenobarbital.
Fenobarbital estimula los receptores GABA. Ya habíamos estado hablando en una oportunidad anterior sobre fenobarbital. Acuérdense, si usted está feo, usa feno. Este es primera línea en tratamiento de neonatos. Un recién nacido que te convulsiona, fenobarbital. Este causa sedación, tolerancia, dependencia, induce el P450, causa depresión cardiorrespiratoria, aumenta el catabolismo de la vitamina D, o sea, muchísimas cosas. Pero uno no lo piensa tanto cuando un recién nacido que le está convulsionando. Para largo plazo es un tratamiento incómodo porque ya hablamos de que evita el desarrollo cognitivo ideal del niño, pero para un tratamiento agudo está excelente. Se utiliza para convulsiones parciales, convulsiones tónico-clónicas y estatus epiléptico. Fenitoína y fosfenitoína. Hay ciertos medicamentos en la vida que como que grupos de medicamentos y yo para un examen, cosas así en la vida en general, yo no sé qué hacer, yo uso estos medicamentos dependiendo. Entonces, por ejemplo, en convulsiones, medicamentos que hay que saber y que normalmente son lo que uno utiliza, están fenitoína y ácido valproico. Así como en antiarrítmicos es amiodarona, así como hay un montón de situaciones en el que, bueno, no sé, tal cosa que es lo más común, es lo que más se usa, pues en este caso tenemos fenitoína. Esto bloquea los canales de sodio y tiene un metabolismo de cero orden. Recuerden que el metabolismo del cero orden es el que todo el tiempo excreta lo mismo, todo el tiempo. Si vamos a excretar 2 unidades, vamos a excretar 2 unidades todo el tiempo. Es el de cero cambios. Es el que cuando tú lo ves en el libro, te hace una línea como esta. Porque siempre están excretando lo mismo. Entonces, y así. Diferente al de primer orden, que siempre está excretando el 50%. Este es de primera línea para estatus epiléptico. Se usa comúnmente en convulsiones tónico-clónicas y puede utilizarse en convulsiones parciales. El problema de la fenitoína son los efectos adversos. ¿Y cuáles son los efectos adversos de la fenitoína? La pregunta es, ¿cuáles no son efectos adversos de la fenitoína? Primero, es un inductor del P450, así que eso es interacción farmacológica. Segundo, causa hirsutismo, que eso es vello con distribución andrógina en mujeres. Estas mujeres que tienen bigote, que tienen barba, que tienen mucha patilla, ay carajo. Hiperplasia gingival, que es un crecimiento anormal de las encías, aquí lo estamos viendo. Nistagmo, que es un movimiento normal de los ojos. Cambios en el color de la piel, que se supone que se ve como un marrón amarillento. Teratogenia, que da algo que se llama síndrome de hidantoína fetal. Otras cosas que da es osteoporosis, inhibe la absorción de folato, por lo tanto también puede dar anemia megaloblástica, causa neuropatías, en casos raros causa síndrome de Stevens-Johnson, les dije que eso está en todo, un síndrome que se llama DRESS, causa también síndrome parecido al lupus o síndrome del lupus medicamentoso o lupus por medicamentos. ¿Qué es importante que sepan? Un paciente que tenga lupus por medicamento va a tener positivos los anticuerpos antihistonas. Normalmente es una mujer. Tiene una característica muy común que es la causa de hecho, y es que son acetiladores lentos. Entonces acetila lentamente, tiene anticuerpo antihistona y tiene signos y síntomas como si tuviera lupus. Es síndrome parecido al lupus o lupus medicamentoso. Esta condición también puede darse con otros medicamentos como por la procainamida, que es un antiarrítmico, con la isoniazida, con las sulfas, o sea, con casi todos los medicamentos del mundo.
con las sulfas, con la fenitoína, con la procainamina. Se supone que la mnemotecnia es SHIP o algo así, de procainamina, fenitoína, isoniazina, sulfa, y esta es hidralazina. Esos son los medicamentos: sulfas, hidralazina, isoniazina, fenitoína y procainamina. Todos esos medicamentos causan síndrome parecido al lupus. Si el paciente, por ejemplo, está intoxicado con fenitoína, vamos a ver diplopía, ataxia y sedación. Fosfofenitoína es la misma cosa, lo único que con una pequeña diferencia estructural. Topomirato. Topomirato es un medicamento que bloquea los receptores de sodio dependiente de voltaje y reduce las corrientes de calcio de alto voltaje. Aumenta la acción del GABA, o sea, no potencial de acción, no neurotransmisores, aumenta el GABA y se utiliza para convulsiones parciales y convulsiones tónico-clónicas. También puede utilizarse para profilaxis de migraña. Efecto adverso: sedación, cognición lenta, o sea, la gente se pone lenta para pensar, nefrolitiasis, pérdida de peso, glaucoma, dificultades para hablar, porque es similar como una afasia de Broca. Tú no puedes encontrar la palabra que tú necesitas para ese momento. Oligohidrosis. Oh, Dios mío, yo estaba tomando topimirato y topiramato y no me habré dado cuenta. Oh, wow. Oligohidrosis, que es que no suda, y por la misma oligohidrosis puede recurrir o puede caer en una hipertermia. Ácido valproico es otro medicamento que yo no sé, y anticonvulsivo. Ácido valproico sirve para convulsiones, ácido valproico sirve para trastornos del estado de ánimo, para trastorno bipolar, ácido valproico. Entonces, esto induce la activación de los canales, inactivación de los canales de sodio. Inhibe la GABA transaminasa, que lo que hace es aumentar entonces la concentración de GABA, porque ya no hay nadie que lo debarate, no hay nadie que lo metabolice. Y este se utiliza para convulsiones focales, para crisis de ausencia, para convulsiones tónico-clónicas, para convulsiones mioclónicas, para desorden bipolar, para tratamiento de neuralgia del trigémino y para profilaxis de migraña. Entonces, básicamente para todo, ácido valproico. El efecto adverso tiene una competición ahí más o menos con la fenitoína, no tanto, porque es que la fenitoína tiene todos los efectos adversos del mundo, pero este causa malestar gastrointestinal, en algunos casos, que son raros, causa hepatotoxicidad, tiene tendencia a causar pancreatitis. Defectos del tubo neural son 1A, porque él es un antagonista del ácido fólico, y al ser un antagonista del ácido fólico, si se usa durante las primeras semanas, de hecho es tan así que si se usa durante los primeros 21 a 28 días, ya se fue al garete ese tubo neural, ¿entienden? Entonces es sumamente importante, porque en esos días, en esas primeras 3-4 semanas, muchas mujeres ni siquiera se han dado cuenta que están embarazadas. Entonces, es un antagonista de ácido fólico, causa defectos del tubo neural, como por ejemplo anencefalia, espina bífida, un largo etcétera. Puede causar tremor, que son temblores, y ganancia de peso. Sobra decir que está contraindicado en el embarazo. Otro medicamento que vamos a ver hoy es vigabatrin. Vigabatrin inhibe irreversiblemente el GABA transaminasa, o sea, es como el ácido valproico, pero versión exageradamente. Este se utiliza para convulsiones parciales, y más te vale que ese sea el único medicamento que tú tengas ahí para tratar esas convulsiones, porque el efecto adverso que tiene este es una ceguera permanente en el paciente. Entonces, si tú tienes que decidir entre que el paciente convulsione y quede ciego para siempre, más te vale que esas sean las convulsiones más importantes de su vida, que tú estés seguro que él se va a morir, no sé. O sea, en costo-beneficio es algo bastante costoso, y es muy difícil decidir dar este medicamento. Por eso es que prácticamente no se encuentra, no se ve, y es muy difícil que tengas la opción de administrarlo, pero es importante que sepas que existe y que causa ceguera.
Así concluimos entonces esta sección. Entonces, la siguiente clase veremos otro tema, cual no sé, pero espero que hayan entendido y que si tienen cualquier duda me la dejen saber.